Bueno, pues buenas tardes, como siempre, bienvenidos a todos. Otra tarde más, a muchos fieles que veo por aquí, a gente nueva. Bienvenidos a la que va a ser la última Jam Science de esta temporada. Ya sabéis que luego volveremos a partir de septiembre, pero que en julio y agosto hacemos un merecido descanso. Y bueno, pues esta última sesión, como no podía ser de otra manera, para la modestia, la vamos a cerrar con un broche de oro, verdaderamente de oro. Entonces, bueno, hoy tenemos el lujo de tener aquí a una de las científicas más relevantes del panorama español y más reconocida a nivel internacional, ni más ni menos que María Blasco, la directora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es también un referente a nivel internacional. Y bueno, os cuento un poquillo, aunque no hace mucha falta, pero os cuento. María Blasco es doctora en bioquímica y en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis bajo la supervisión de Margarita Salas. Una vez acabada su tesis, se trasladó a Nueva York, donde estuvo como becaria postdoctoral de Carol Grader, que fue una de las descubridoras de la telomerasa, de la enzima telomerasa, de la que vamos a ir, creo, a hablar hoy largo y tendido, y que posteriormente recibió el Nobel junto con su profesora Elizabeth Blackburn y Jack Stock por este descubrimiento en el 2009. Posteriormente se trasladó al Centro Nacional, me salto. Posteriormente regresó ya como jefa de grupo al Centro Nacional de Biotecnología y en el 2003 se trasladó ya al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como jefa de grupo de telómeros y telomerasa y como directora del programa de oncología molecular. En los siguientes años estuvo como vicedirectora y ya en junio del 2011 fue nombrada directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Bueno, desde su vuelta a España ha recibido numerosos premios y galardones, el Joseph Steiner Cancer Research, la medalla Oro Embo, el premio Rey Jaime I, el premio Alberto Sols, etcétera, etcétera, etcétera. Es miembro de la Academia Europea y forma parte del Consejo Ejecutivo de la EMBO y ha publicado más de 150 artículos científicos, fundamentalmente en el campo de los telómeros y la telomerasa y de su papel en envejecimiento y en cáncer. Así que nada, os dejo con ella y un placer. María, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Jam Science por invitarme. La verdad es que cuando me lo comentaron dije que sí enseguida, porque me encantó la idea de hablar de ciencia en un bar. A mí además me encanta la música, soy una persona muy musical, por lo cual además me encanta la música que se pone en un bar, por lo cual estoy encantada de estar aquí. He preparado una charla realmente muy divulgativa, no voy a entrar en los intríngulis de todo lo que hacemos en el laboratorio a nivel muy detallado y molecular, sino que mi intención es más bien provocar y mi intención es un poco transgredir, ¿no?, de la investigación básica, pues ver un poco todo esto a dónde nos puede llevar, ¿no? Y por eso lo he titulado de esta manera un tanto provocadora, ¿no? La ciencia frente a la muerte hacia un futuro sin enfermedad. Y de hecho voy a empezar citando a un físico, que seguramente lo conocéis, porque la verdad es que tiene muchos libros divulgativos y es un físico que realmente pensó mucho sobre la ciencia, sobre la importancia de la ciencia para la sociedad, etc. Yo recomiendo que leáis cualquier libro suyo divulgativo, se llama Richard Feynman, y leyendo uno de sus libros que recopila algunos de sus discursos, etc., que se llama El placer de encontrar o descubrir las cosas, The Pleasure of Finding Things Out. Hay este párrafo que yo creo que a mí me dejó totalmente choqueada cuando lo leí y que dice algo así: no se ha encontrado nada en la biología
que indique la inevitabilidad de la muerte. Esto sugiere que no es algo inevitable y que es solo cuestión de tiempo hasta que los biólogos, por algún motivo piensa que los biólogos somos los que tenemos que hacer este trabajo, descubran qué es lo que la causa y entonces esa enfermedad universal y terrible, la temporalidad del cuerpo humano, será curada. Este es el mandato de Richard Feynman y bueno, es un poco sobre lo que quiero hablar en mi charla, que son realmente estas preguntas que pongo aquí. Son preguntas que se podría hacer. Sí, pero me faltan manos. Son estas preguntas que se podría hacer cualquier niño, que nos hemos hecho todos de niños alguna vez, ¿no? ¿Por qué enfermamos y morimos? Se pueden erradicar, si sabemos por qué enfermamos y morimos, se pueden erradicar las enfermedades, y si erradicamos las enfermedades, realmente podemos llegar a vivir más. Estas son las preguntas muy naif, pero muy lícitas, que nos podemos hacer los científicos. Entonces, yo pensando sobre este tema, pensaba, bueno, ¿por qué nos morimos? Pues realmente, cuando empezamos a saber por qué nos morimos, es relativamente hace poco, porque hasta, bueno, ya en Grecia se hicieron las primeras autopsias, pero hasta entonces nos moríamos por mandato divino, o yo qué sé, no sé muy bien por qué, porque alguien te echaba el mal de ojo, realmente no sabíamos por qué nos moríamos. Es cuando empiezan a hacerse las autopsias, y la primera autopsia que se ha hecho se encarga para ver cuál es la causa de muerte, pues es en Polonia, en 1300, un juez dice que se haga una autopsia para encontrar la causa de muerte de alguien que ha muerto, ¿no? Y es cuando se empiezan a hacer las autopsias, cuando nos empezamos a dar cuenta de que nos morimos por algo fisiológico que ocurre en nuestro organismo, una enfermedad, un proceso de enfermedad que causa la muerte. Nos morimos porque enfermamos, porque hay algo que falla en el organismo. También sabemos que, porque la investigación realmente en entender las causas de la enfermedad y cómo erradicar las enfermedades fue puntera con el tema de las enfermedades infecciosas, y sigue siendo puntera. Y sabemos que en el caso de las enfermedades infecciosas, que son un tipo de las enfermedades que nos matan, es fundamental realmente para ser capaces de curarlas y erradicarlas, conocer cuál es el germen, ¿de acuerdo? En el caso emblemático de la viruela, pues el virus de la viruela, o las infecciones bacterianas, pues con el descubrimiento de la penicilina. El caso del SIDA, que a mí me parece la gran victoria de la biología molecular, ¿no? Que yo creo que no se transmite lo suficiente a la sociedad, que era una enfermedad mortal, ¿no? Que la esperanza de vida de un paciente con SIDA era de 2 años y que ahora es básicamente una enfermedad controlable gracias a la biología molecular, porque hemos encontrado los gérmenes y sabemos cómo matarlo. Bueno, está el ébola, la enfermedad que queráis infecciosa, sabemos que la manera de erradicarla es encontrar cuál es el germen y matar al germen. Y esto me lleva pues, al otro tipo de enfermedades, las que no son infecciosas, pero también nos matan, que están aquí. Y disculpadme si esto es muy simple, porque realmente lo he hecho muy simple pues para que pudiéramos pensar, más que intentar entender lo que yo digo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el cáncer, enfermedad cardiovascular, neurodegenerativas, diabetes, todo tipo de enfermedades degenerativas, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, etc. ¿Cuál es el germen de estas enfermedades, ¿no? Esta es la gran pregunta, porque obviamente tenemos que entender cuál es el germen. Obviamente no es un virus o una bacteria, es un germen que actúa a nivel molecular, porque solo entendiendo cuál es este proceso molecular podremos realmente ser capaces de prevenirlas o de curarlas o de erradicarlas también, ¿no? Si nos ponemos un poco más futuristas, ¿no? El germen de estas enfermedades sabemos todos cuál es, lo sabía ya Hans Baldung Grier en el Renacimiento, es un pintor renacentista, podéis ver el cuadro en el Museo del Prado. Es una sala muy bonita, la sala de pintura renacentista, y ahí está colgado este cuadro, que se llama Las Edades del Hombre. Y ya Hans Baldung Grier nos está diciendo que bueno, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, y realmente la causa de la muerte pues, es este proceso de envejecimiento, es decir, el hecho de que nuestro organismo empieza a degenerar o no funcionar correctamente, nuestras células, etc., se produce la enfermedad y se produce la muerte. Y realmente este proceso está asociado al paso del tiempo, y Hans Baldung también nos lo dice, es poner un reloj de arena, este germen de las enfermedades que no son infecciosas, que terminan matándonos, tiene que ver con este paso del tiempo, ¿de acuerdo?
como era un pintor renacentista, el Renacimiento también les gustaba hacer advertencias y nos pone la lechuza, que bueno, quiere decir que cuidado con lo que hagáis con vuestra vida, con cómo viváis vuestra vida, porque esto es lo que va a pasar al final, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, este proceso de envejecimiento obviamente es clave para entender el germen de estas enfermedades y estoy completamente convencida de que si no entendemos este germen a nivel molecular no seremos capaces nunca realmente de tratar efectivamente un infarto al miocardio o el Alzheimer o algunos tipos de cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, esto simplemente para abundar sobre la idea de que el principal factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades es el cumplir años. Este es el caso del cáncer en hombres y mujeres en la población británica, en España sería igual. Podéis ver que el cáncer es una enfermedad rara, hay cáncer infantil, pero es una enfermedad rara por su frecuencia. El cáncer empieza a ser prevalente a partir de los 40 años y aumenta su incidencia en hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Esto también voy a parar un segundo para definir otro concepto que me parece importante, que es lo que se llama en inglés el health span. El health span es el tiempo de vida libre de enfermedad, por decirlo de alguna manera. Para un ratón, el health span es un año. A partir del año los ratones empiezan a morir de cáncer, de fallo renal. En humanos, el health span está pues alrededor de 40-50 años. Es muy raro que alguien se muera con 30 años de un infarto, aunque también puede ser, o de un cáncer, o de Alzheimer. Por lo tanto, aquí introduzco este concepto del health span. Aquí pongo muerte por fallo cardíaco, o incidencia de fallo cardíaco, también en la población británica, y es exactamente igual. A los 40-50 años, en hombres y mujeres, empieza a ser prevalente esta enfermedad. El health span de la especie Homo sapiens es unos 40-50 años, y si pusiera aquí Alzheimer o Parkinson sería muy parecido, ¿de acuerdo? O sea que quiero abundar sobre este concepto, ¿no? ¿Qué es lo que estudiamos en mi grupo? En mi grupo y otros grupos, esto no somos el único grupo que estamos en este empeño. Bueno, pues pensamos que mientras que somos jóvenes, edad adulta temprana, etcétera, es muy rara la enfermedad. Y es cuando empieza a ser más aparente este proceso de envejecimiento molecular, es cuando esto empieza a ocurrir, cuando esto es realmente la causa. El envejecimiento aquí no son las arrugas, es un proceso molecular que está ocurriendo en nuestras células. Es cuando esto es la causa de las enfermedades y por lo tanto, para mí las enfermedades son la consecuencia de esta causa. Lo importante es la causa, no la enfermedad en sí. Además, pensando de esta manera, lo que estoy diciendo es que el cáncer y cardiovascular y neurodegeneración tienen el mismo origen molecular, no son diferentes en su origen, están asociadas a este proceso de envejecimiento molecular. Estas causas sabemos además que pueden ser genéticas y ambientales, es decir, el envejecimiento no ocurre por igual en todas las personas. Unas personas desarrollan un cáncer a los 40, otras a los 80, a los 90 o nunca. Y este envejecimiento molecular ocurre a distintas velocidades, tiene componentes genéticos, por supuesto que sí, y también ambientales, muy importantes, ¿no? El ambiente puede ser incluso más importante que la genética en determinar este proceso de envejecimiento molecular. El caso es que si realmente nos creemos esto, es decir, que estas causas moleculares que subyacen tanto al ambiente como a la genética, son el mismo engranaje molecular, si fuéramos capaces de conocerlas, seríamos capaces de intervenir, por ejemplo, de tal manera que retrasáramos este proceso de envejecimiento, alargando el tiempo de juventud del organismo, retrasar este envejecimiento molecular, y con ello tendríamos que ser capaces de retrasar no una, sino varias enfermedades a la vez. Esta es lo que se deriva de esta manera de pensar, ¿no? No solo eso, sino que además, quizá conociendo estas causas, podríamos tener algo muy importante, que son biomarcadores que nos ayuden a identificar a aquellos individuos que están en mayor riesgo de desarrollar de manera prematura estas enfermedades, con el fin realmente de detectarlas a tiempo y poder tratarlas antes de que sea demasiado tarde. Muchas veces cuando se diagnostica una enfermedad es porque ya hay una alteración fisiológica muy importante, y normalmente, pues, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, etcétera, pues ya es muy difícil de revertir. Me interesa destacar este tema, el hecho de que las enfermedades, ahora consideramos una enfermedad cuando vas al médico porque tienes un problema y te dicen tienes esta patología,
Pero realmente hay que pensar que este proceso de envejecimiento molecular ocurre mucho antes de que aparezca la enfermedad. Incluso sabemos ahora que las enfermedades o las patologías empiezan mucho antes, como 30 años más o menos antes de que se pueda diagnosticar la enfermedad. Os voy a poner un par de ejemplos. Un ejemplo es del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, que ha publicado este paper. Nosotros colaboramos con ellos, una colaboración con ellos, y en un estudio que llaman estudio PESA, que es un estudio para ver la detección precoz de enfermedad cardiovascular, básicamente con técnicas de imagen, en individuos sanos, hacer seguimiento de individuos sanos y ver ya en qué edad se detecta la enfermedad cardiovascular, incluso antes de que haya ningún problema fisiológico, ¿no? Y bueno, pues en este estudio es muy interesante porque ven ya que hay enfermedad clara aterótica, o sea que hay ateromas en personas de a partir de 40 años, pues ya se detectan claramente, ¿no? Tanto con hombres como mujeres. Acordaros de esto del health span, ¿no? Está aumentando con el envejecimiento, pero ya se detecta claramente individuos que son aparentemente sanos y que no están realmente sanos, ya tienen arterias con un bloqueo significativo, ¿no? En distintos puntos, ¿no? Del organismo, ¿no? Esto es muy interesante. Hace poco estuve en una charla de la Fundación Pascual Maragall, que estudia el Alzheimer, y presentaron unos datos muy parecidos. Tienen un estudio que llaman Estudio Alfa, donde están siguiendo a 3.500 voluntarios, sobre todo del área de Barcelona, y están haciendo técnicas de imagen también, intentando detectar Alzheimer precozmente. Pues ven algo muy parecido, que el Alzheimer realmente empieza como 30 años antes de que se pueda diagnosticar. Es decir, que si ahora aquí nos hiciéramos estas pruebas de imagen para Alzheimer, seguramente ya algunos de nosotros tendríamos claramente síntomas de la patología, porque esto de la enfermedad no aparece de repente, es un proceso que está ocurriendo en nuestro organismo que va ligado a este proceso de envejecimiento. Por lo tanto, esto lo digo todo para redundar en la importancia de entender estos mecanismos moleculares, porque claro, si somos capaces de entender esto, pues diseñaremos otro tipo nuevo de fármacos que vayan a evitar que ocurran estos procesos, sobre todo en aquellas personas que estén ocurriendo de manera prematura, ¿no? Y no fármacos que vayan a intentar curar una enfermedad cuando es ya casi demasiado tarde curarla. Bueno, esto de alguna manera es un cambio de paradigma. Esto lo he sacado de una revisión de Linda Partridge, que es una investigadora en el campo del envejecimiento. Y en esta revisión, pues Linda Partridge pues, dice bueno, que hasta ahora, todavía ahora, y no quiero decir que no sea una estrategia válida, lo que hacemos es estudiar las enfermedades como si fueran compartimentos aislados, como si no tuviera nada que ver el cáncer con la diabetes o la neurodegeneración. De hecho, yo soy la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, al lado está el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, pero cuando miramos lo que estudiamos, los procesos que estudiamos en el CENI o en el CENIC, estamos trabajando sobre procesos muy parecidos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, esta es otra manera de ver la enfermedad, que es que este proceso de envejecimiento molecular subyace, es el germen, es lo que produce estas patologías en última instancia, que entendiendo este proceso pues podremos diseñar intervenciones terapéuticas que vayan a prevenirlo, retrasarlo, quién sabe, pues quizá completamente erradicar o frenar la aparición de estas enfermedades, ¿no? Este es digamos, el tema que quería plantear. ¿Cuáles son estas? Bueno, esto es una cosa también, claro, yo misma puedo pensar, y muchos podemos pensar, es que esto del envejecimiento es un proceso súper robusto. En ratones viven 2 años y no viven 80, y es muy difícil hacer que un ratón pudiera llegar a vivir 80 años. Nosotros vivimos 80 años y no vivimos 200, porque es muy difícil alterar los genes de tal manera que un organismo que vive 80 años pueda llegar a vivir 200. Pero por eso pongo esta diapositiva, que la saco en una revisión de Nature Biotechnology del año pasado, donde lo que hacen es comparar las longevidades de distintos organismos, de distintas especies. Y es para hacer el punto de lo flexible que es esto de la longevidad. Pongo aquí el ejemplo de 3 especies, el ratón, el murciélago, bueno, y el ratopín la Nape Mole Rat, que son prácticamente del mismo tamaño, son genéticamente muy parecidos, son todos roedores, pero el ratón vive unos 2 años,
el ratopín este puede llegar a vivir hasta 20 años y un murciélago puede llegar a vivir hasta 40 años. Esto nos quiere decir que realmente se puede afinar, se puede modular, la naturaleza ya lo hace. Seguramente un murciélago vive 40 años pues porque tiene pocos predadores, porque vuela, y por lo tanto pues se ha ido seleccionando como un organismo más longevo, aunque realmente la composición genética de estos tres bichos es muy parecida, son todos roedores, son muy parecidos. Los humanos no somos los más longevos, ni mucho menos. Tenemos a veces una visión antropocéntrica del mundo, pero nosotros no somos los más exitosos en esto de la longevidad. Los humanos vivimos unos 85 años, esas ballenas hasta 200 años, una tortuga 255 años, hay otras que han vivido 500 años, hay bosques que tienen 80.000 años, árboles, obviamente que son mucho más longevos, por lo tanto tenemos que cambiar un poco la mentalidad, pensar que este proceso de la longevidad es algo que realmente, si lo entendemos, podría ser perfectamente alterable. ¿Cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento? En esta revisión, en la que participamos varios investigadores españoles, pues revisamos o proponemos, está inspirada en una revisión que fue realmente muy inspiradora en el caso del cáncer, que se llama The Hallmarks of Cancer, que hizo Weinberg y Hanahan, no sé si os suena, algunos que trabajáis en cáncer lo conoceréis. Esa revisión realmente ha ayudado mucho pues, a diseñar programas de investigación en cáncer, a un poco ordenar todo lo que es la investigación en cáncer cuando se hizo. Y aquí nuestra intención era hacer algo parecido. Aquí le falta una L a ser. Lo que quisimos hacer es ordenar algo parecido para el envejecimiento y realmente proponer cuáles eran, lo que pensamos que eran procesos moleculares con evidencia muy sólida, genética, de que realmente eran importantes para determinar la longevidad y el envejecimiento. No voy a hablar de todos ellos, me voy a centrar en uno de ellos, que además en la revisión lo proponemos como uno de los, porque algunos de estos hallmarks los llamamos primarios o principales o primarios, y otros son como secundarios a estos primarios. Y os voy a poner el ejemplo con el que es mi tema de trabajo, que son los telómeros, que está aquí. Pues la erosión de las estructuras que protegen nuestros cromosomas, que se llaman telómeros, y ahora ya empezamos con mi tema de trabajo, realmente lo consideramos una de las causas primarias de envejecimiento. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurren otras causas del envejecimiento. Cuando los telómeros se acortan o longitud crítica, se produce inestabilidad genómica, se produce la pérdida de capacidad de nuestras células madre para regenerar los tejidos, que es algo que es fundamental para este proceso de envejecimiento. O sea, cuando envejecemos también en parte porque nuestras células madre, en un momento determinado, porque acumulan daño, porque tienen telómeros cortos, por lo que sea, no son capaces de regenerar los tejidos y no nos regeneramos. Entonces empiezan a aparecer las patologías. Senescencia celular es un proceso muy importante, es un proceso celular por el cual las células llegan a su límite proliferativo. También ocurre cuando los telómeros se acortan. Disfunción mitocondrial, también cuando los telómeros son cortos se altera la función mitocondrial. Cuando los telómeros se acortan también hay profundas alteraciones epigenéticas. En mi grupo hemos trabajado mucho en la epigenética de los telómeros, no voy a contar los detalles, pero es un tema muy, muy relevante. Por lo tanto, pues el acortamiento telomérico pensamos que es una de estas causas moleculares de por qué se produce el envejecimiento. Como un divulgativo he puesto esta diapositiva que yo creo que no hace falta, pero para que entendamos lo que son los telómeros. Los telómeros son el final de los cromosomas. Sabéis que cada una de nuestras células tiene toda la copia del material genético de nuestros cromosomas y estos telómeros son esenciales realmente para proteger los cromosomas. Este fue el trabajo de Barbara McClintock, trabajando con maíz, y Herman Miller, trabajando con Drosophila, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que estos telómeros eran muy importantes para la estabilidad de los cromosomas. Aquí os presento una foto real, una foto de los telómeros. Podéis ver el cromosoma en color azul, está teñido con una tinción que se llama DAPI, y en color amarillo podéis ver los telómeros con una sonda que se une a las repeticiones teloméricas, los telómeros son de ADN repetido. Y bueno, así es como visualizamos los telómeros en el laboratorio. Hay un enzima muy importante que se llama telomerasa, porque claro, este acortamiento telomérico que he dicho que ocurre asociado al proceso de
de división celular y al proceso de envejecimiento, realmente si no hubiera nada en la naturaleza que fuera capaz de compensarlo, pues simplemente la vida no sería posible. Hay una excepción que son los dípteros, aquí tenemos gente que trabaja en Drosophila, pero en la mayor parte de los organismos, desde las plantas, las levaduras hasta los humanos, esta enzima se encarga de resetear los telómeros con cada generación, de tal manera que se puedan mantener las generaciones y realmente se puedan mantener las especies. Si no hubiera telomerasa, pues básicamente los telómeros se acortarían y no sería posible mantener las especies. Es decir, cuando se elimina telomerasa, por ejemplo, de un ratón, lo que ocurre es que puedes generar unas pocas generaciones. Además, estas generaciones, los ratones cada vez envejecen antes y en todo caso no es posible mantener la especie. Esta enzima se descubrió en el 85 y recibió su descubrimiento, como se ha citado, el premio Nobel en el año 2009. Aquí cuento un poquito más en detalle lo que hace la telomerasa. La telomerasa realmente, si nos centramos en mamíferos, no en levaduras, etc. En mamíferos la telomerasa realmente es un gen de pluripotencia. Cuando la telomerasa se activa a niveles muy altos, es en el estadio de, por ejemplo, en humanos y en ratones, es en el estadio de blastocisto. Lo que va a hacer en el estadio de blastocisto es resetear la longitud telomérica. Independientemente de la longitud telomérica del óvulo y espermatozoide, cuando se llega a este estado se activa la telomerasa va a reconocer el final del cromosoma, los telómeros. Aquí podéis ver los telómeros con un poco más de detalle molecular. Es la secuencia TTA-GGG en todos los vertebrados. En plantas es muy parecida. Y lo que hace la telomerasa en el estadio de blastocisto es alargar de nuevo los telómeros, es decir, realarga los telómeros. Y básicamente casi que con esa longitud realargada es con la que tenemos que vivir el resto de nuestras vidas, ¿no? Cuando nacemos, al poco tiempo del nacimiento, las telomerasas se silencian en la mayor parte de las células. Hay algunas que mantienen la capacidad de activar la telomerasa, los compartimentos de célula madre, pero incluso en estos compartimentos, aunque tienen la capacidad de activar la telomerasa para compensar pues, por las divisiones extras que tienen algunos tejidos con respecto a otros tejidos, aún así, en todas nuestras células, incluidas las células madre, los telómeros se van acortando progresivamente hasta que llegan a una longitud crítica. Lo que ocurre cuando un telómero tiene una longitud crítica es que esto se ve como una rotura en el ADN, una rotura que además es irreparable. La única manera de repararla es o tener telomerasa de nuevo para que lo realarguen o fusionar los cromosomas. Es algo indeseable porque lo que produce es inestabilidad cromosómica. Entonces esto pensamos que es uno de estos procesos moleculares del envejecimiento. Hay una excepción a este destino de mortalidad de las células sanas, que son las células tumorales. Las células tumorales no son mortales, son mortales si no les pones comida, si no tienen que comer, pero si tienen comida son inmortales, ¿no? Y esto es porque son capaces, todas las células tumorales tienen sí o sí que mantener sus telómeros. La mayor parte lo hace activando de manera errante la telomerasa, y aquellas que no activan la telomerasa, que es como un 5 o 10%, activan mecanismos de recombinación entre los telómeros, de recombinación homóloga, que les permiten mantener los telómeros. Pero digamos que no es posible que una célula tumoral crezca si no tiene alguna manera de mantener los telómeros. Y de aquí el interés realmente de estudiar la telomerasa en cáncer, donde lo que intentamos es quitar la telomerasa al cáncer para que el cáncer envejezca y muera. La telomerasa, o en mi grupo también las proteínas que protegen los telómeros, que hay varias dianas terapéuticas en cáncer que tienen que ver con los telómeros. Y en el caso del envejecimiento lo que intentamos hacer es intentar utilizar esta telomerasa para frenar este proceso de envejecimiento molecular, ¿no? Y realmente ser capaces de mostrar la hipótesis que he planteado al principio, ¿no? Esto es lo que voy a intentar hacer en mi charla. En esta revisión, de hecho, proponemos para las distintas causas moleculares del envejecimiento qué es lo que podríamos hacer para evitarlo. Y en el caso del acortamiento telomérico, pues obviamente es la reactivación o el reactivar el enzima telomerasa. Bueno, esto lo hicimos, la verdad es que fue una de las obsesiones de mi grupo y por primera vez lo conseguimos en el año 2008. Y lo que hicimos fue aumentar la telomerasa de manera transgénica. En este caso, a la vez que aumentamos también la dosis de unos genes que nos protegen del cáncer, que se llaman genes supresores tumorales P53, P16 y P19A.
Porque lo que habíamos visto anteriormente es que cuando poníamos solo telomerasa de manera transgénica, o sea, constitutivamente expresando telomerasa, esto no era per se como un oncogen, no producía cáncer, pero si dejabas toda la vida de estos ratones, aunque veíamos que vivían como un 10% más, los ratones también veíamos que morían algunos más de cáncer de manera prematura, seguramente porque ya estás dando al cáncer algo que necesita, que es el mantener los telómeros. Y esta fue la primera vez que, combinando resistencia al cáncer con telomerasa, pudimos demostrar que la telomerasa tenía una potencialidad realmente para retrasar el envejecimiento. Y este fue el experimento. Aquí tenemos los ratones controles, o los ratones estos triples, que tienen más telomerasa, y vimos que mientras que esta es la curva de supervivencia de un ratón normal, que vive máximo, pues eso, 2 años, los ratones estos triples vivieron un 40% más de media. Si miramos la supervivencia a 3 años, pues casi no queda ningún ratón control vivo, en cambio quedaban como el 40% todavía de los ratones triples vivos. El health span de un ratón normal es 1 año, lo he dicho antes. A partir del año aquí ya veis que se ha muerto un ratón, se empiezan a morir. Y en estos ratones triples pues aumentábamos el health span pues como 3 veces, o sea, estábamos realmente alargando el tiempo de vida sano, de juventud de estos ratones. Hicimos muchos ensayos para demostrarlo. Aquí pongo uno de los ensayos, podéis ver el trabajo si os interesa. Esto es un ensayo de coordinación neuromuscular que miramos la capacidad de que el ratón se mantenga agarrado a la barra sin caerse, ¿de acuerdo? Entonces esto los ratones jóvenes lo hacen muy bien, o sea, mantienen agarrados, no se caen, pero cuando son cronológicamente viejos, pues se caen, fallan el test, pues la pierde capacidad neuromuscular. Pero estos ratones triples, los cronológicamente viejos, se comportaban realmente como un ratón joven, ¿no? Entonces no es que estemos haciendo que los ratones viejos vivan más tiempo, sino lo que estamos haciendo es realmente alargar la juventud de los ratones, y por eso pues viven más tiempo, como efecto secundario de que estamos retrasando este proceso de envejecimiento, que era un poco la hipótesis original. Esta es una imagen de estos ratones, que yo creo que siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Estos son ratones de 2 años, ratones viejos. Este es un ratón normal y podéis ver encanecimiento del pelo, veis que tiene una pinta como de que ya está un poco más viejo. Y este es el ratón triple de la misma edad cronológica. Realmente estamos retrasando, miramos en muchos tejidos, también en la piel se notaba este menor envejecimiento. Obviamente no podemos hacer humanos transgénicos, pero sí que podemos especular qué pasaría, ¿no?, si en humanos fuéramos capaces de alterar el health span, pues lo mismo queremos alterar en ratones, ¿no? Porque muchas veces me dicen, bueno, claro, ¿qué quieres? Que con todo el problema que hay ahora de envejecimiento demográfico, etcétera, hacer que todavía haya más gente más mayor, etcétera. Y digo, bueno, es que realmente lo que queremos es evitar las enfermedades, ¿no? Con lo cual, aunque haya gente más mayor, cronológicamente estará más sana, ¿no? Entonces aquí esto lo pongo para hacer este tema, ¿no?, para cuando me preguntan esto. En humanos el health span son 40 años, ¿no? Lo he mencionado antes. La vida media es unos 85 años, la vida máxima 120 años, que es lo que vivió la humana más longeva. Esta no es una curva real, ¿no?, pero bueno, más o menos, digamos, hay salud, casi todos estamos sanos hasta los 40 años. De hecho, la causa de muerte principal a estas edades son accidentes, muertes violentas, no muertes por enfermedad, sino por muertes violentas. Y es cuando empieza la enfermedad, pues cuando hay enfermedad, etc. Si duplicáramos el health span con una intervención, ¿de acuerdo?, lo que hacemos es aumentar el tiempo de salud y disminuir el tiempo de enfermedad, que es lo que persigue toda la investigación en el área de envejecimiento. Es lo que se llama cuadricular la curva de supervivencia, o sea, hacerla cuadrada, es decir, estar sano durante más tiempo, básicamente. ¿Cómo lo podemos hacer esto en humanos? Claro, aquí tuvimos una especie de falta nos quedamos un poco bloqueados porque pensamos, bueno, no podemos hacer humanos transgénicos, tampoco había activadores potentes de telomerasa todavía, porque hay algún activador de telomerasa, pero que es muy poco potente, que no realmente lo probamos en ratones y que no era capaz de aumentar la longevidad. Y entonces aquí fue realmente la fortuna, porque un día tuve la fortuna de ir a dar un seminario al laboratorio de Fátima Bosch en la Universidad de Barcelona. Ella es una experta en terapia génica para curar enfermedades producidas por una deficiencia en un gen.
Y entonces, pues hablando con Fátima, dije, bueno, ¿y por qué no pensamos de una manera muy naif? Realmente lo que nosotros pensamos, de alguna manera, es que el envejecimiento se produce, al menos en parte, porque no hay telomerasa en la vida adulta, o porque no hay suficiente telomerasa en la vida adulta. Si fuéramos capaces de poner telomerasa en la vida adulta, frenaríamos este acortamiento telomérico, y si realmente esto es importante para el envejecimiento con la enfermedad, tendríamos que ser capaces de retrasar las enfermedades y aumentar la longevidad, pues volviendo a introducir el gen de la telomerasa. Entonces nos pusimos a la obra, manos a la obra, y bueno, pues hacer vectores de terapia génica. Además ahora son vectores muy seguros. Los vectores que se utilizan son los adeno-asociados, sobre todo porque no son integrativos, no se integran en el genoma, no mutan los genes. Además son poco inmunogénicos, y hay muchos pacientes que ya están siendo tratados con estos vectores, con otros genes, no con la telomerasa, pues para curar distintas enfermedades genéticas. Entonces pensamos, bueno, vamos a pensar que el envejecimiento se produce por una deficiencia genética en telomerasa, al menos en parte, y vamos a intentar curar el envejecimiento, por decirlo de alguna manera así un poco a lo bestia. Es lo que intentamos. Un experimento que fue el siguiente: cogimos ratones de 1 año, que son de mediana edad, o de 2 años, que ya son muy mayores, sería como coger personas de 40 años o de 70, 80 años. Les dimos un solo tratamiento con estos vectores. Además, estos vectores tenían una ventaja: al no ser integrativos, si una célula hiperprolifera porque tenga un oncogen alterado o porque le falta un supresor tumoral, va a diluir a la telomerasa. Con lo cual pensamos que era una manera transitoria de activar la telomerasa en las células que se dividan, y que no teníamos por qué tener más cáncer. Entonces este fue el racional, le dimos un solo tratamiento a estos ratones, y lo que vimos es que pues había telómeros más largos, que en los que tratábamos con el vector vacío, menos daño en el ADN que se acumulaba con el envejecimiento, y lo que vimos es que retrasábamos no una, sino muchas patologías a la vez. Tenía menos diabetes, mejor el cielo, menos declive cognitivo, menos osteoporosis, congelación muscular, menos cáncer. El cáncer, también al final, cuando morían, tenían cáncer, pero aparecía más tarde. O sea, también retrasamos el cáncer. Y esto me interesa mucho destacarlo, ¿no? El cáncer está producido también asociado al proceso de envejecimiento. O sea, que si fuéramos capaces, y esto es una demostración, lo voy a enseñar otra más adelante, de que si somos capaces de frenar el envejecimiento, también somos capaces de frenar el cáncer, por lo menos los cánceres asociados al envejecimiento. No hay cáncer infantil, etcétera, que no, son translocaciones de cromosomas, etcétera. Este fue el experimento, y espero que os haya podido convencer de que, bueno, pues este racional tiene una cierta sentido, porque si somos capaces de, solo frenando una de estas causas moleculares, que hay otras, no es la única, el acortamiento telomérico, y lo hacemos con telomerasa, lo que hacemos es alargar el tiempo en ratones, claro, alargar el tiempo de juventud de estos ratones y retrasar no una, sino muchas patologías a la vez. Lo siguiente que hicimos fue decir, que esto lo vamos a publicar ahora, no fue así temporalmente, pero lo voy a poner ahora. Porque claro, aquí estamos introduciendo un gen, estamos haciendo una alteración genética, estamos introduciendo un gen. Pero en mi grupo, que también nos gusta mucho la epigenética y hemos hecho bastante trabajo, nos dimos cuenta de que había unas maneras alternativas también de alargar los telómeros que no eran genéticas, que eran epigenéticas. Y esto lo acabamos de publicar la semana pasada. Y voy a aprovechar para contarlo porque me parece, a mí me gusta mucho, porque quizá explique cómo lo hace la naturaleza, esto de resetear los telómeros, etc. Os he contado antes que cuando se alargan nuestros telómeros es cuando estamos en el estadio de blastocisto. En el estadio de blastocisto hay unas células que se llaman las células de la inner cell mass, que son pluripotentes, y estas células tienen telomerasa muy alta, igual con cáncer, tienen la cromatina telomérica abierta, y aquí se produce un alargamiento telomérico, ¿de acuerdo? Además sabemos que si vamos, esto lo publicamos en mi laboratorio por primera vez, si vamos a una célula diferenciada utilizando el protocolo de Yamanaka, la convertimos en una célula pluripotente, nosotros lo que vimos es que en este proceso de inducción de pluripotencia ocurría un poco lo mismo en cuanto a los telómeros que en la inner cell mass. La telomerasa era elevada, esto ya se había descrito. Nosotros lo que vimos es que también se abría la cromatina telomérica y los telómeros se alargaban muchísimo cuando pasabas de una célula diferenciada a una célula pluripotente inducida, que es igual, muy parecida a la célula embrionaria, ¿no? Que la puedes cultivar in vitro. Pero nos dimos cuenta de otra cosa, un fenómeno
curioso, que es cuando estas células las pasabas, según las pasabas en cultivo, las que decías en cultivo, los telómeros crecían y crecían y crecían. Y no crecían porque estuviéramos metiendo el gen de la telomerasa, sino porque tenían telomerasa alta y porque seguramente estaban en ese estado de pluripotencia, donde la cromatina telomérica está abierta, y entonces los telómeros pueden crecer y crecer, de tal manera que generamos lo que llamamos telómeros ultralargos, ¿de acuerdo? Entonces pensamos, bueno, si podemos generar células embrionarias pluripotentes con telómeros ultralargos simplemente genéticamente, pasando las células, podríamos generar un ratón entero, un organismo entero, con telómeros hiperlargos, sin meter el gen de la telomerasa ni nada, simplemente utilizando estas células, ¿no? Podemos hacer ratones con telómeros ultralargos, y esto es lo que hemos publicado pues, hace un par de semanas, que lo hicimos de la siguiente manera: cogimos embriones en estado de 8 células, de mórula, y les introdujimos estas células embrionarias, además de color verde, para poder seguirlas en el organismo, con telómeros ultralargos. Y lo que vimos es que era posible generar un ratón que tenía tejidos, son quimeras, estamos intentando generar también una estirpe de ratones, pero de momento lo hemos hecho con quimeras, y aquí lo podéis ver a simple vista. Esto es un corte del ojo de los ratones estos quiméricos. En verde son las células que vienen de las células con telómeros ultralargos. Aquí podéis ver un trozo del ojo con estas células con telómeros hiperlargos, bueno, las verdes. Los telómeros están en rojo. Estas no son verdes, estas son las endógenas del ratón, digamos, estos son los telómeros naturales del ratón. Los veis aquí mucho más cortitos que estos de aquí, que son muchísimo más largos. Hemos generado un tejido normal, adulto, que tiene el telómero pues, el doble de lo natural, ¿no? Entonces, cuando estudiamos estos ratones, les hacemos todo tipo de experimentos, vemos que estos ratones viven más, o sea, las quimeras que tienen telómeros hiperlargos viven más que las quimeras con telómeros normales, pero es que no desarrollan tumores espontáneos. De momento no ha aparecido ninguno de estos quimeras con telómeros hiperlargos. No tienen, aparecerán seguro, pero que están protegidos del cáncer. Es la misma idea, ¿no? Que tener telómeros más largos no te da más cáncer, tener telómeros más largos te protege del cáncer. Y incluso cuando inducíamos tumores en la piel, en este caso con un protocolo de carcinogénesis química, pues aparecen mucho menos tumores en la piel con telómeros hiperlargos que en la piel normal. Es decir, que esto redunda en la misma idea del envejecimiento molecular, en este caso fijándonos en los telómeros, es la causa realmente de este tipo de enfermedades. Y aquí hago un poco de resumen, porque es una charla divulgativa de que estos no son los únicos ejemplos. Bueno, nosotros en el 2008 publicamos que si aumentábamos la telomerasa con la supresión tumoral éramos capaces de retrasar no una sino muchas patologías a la vez. Esto se ha hecho con fármacos también. El primer paper fue con rapamicina, que fue un hito. De hecho fue considerado uno de los avances más importantes, los 10 avances más importantes del 2009, porque se utilizaban un gen, sino un fármaco, rapamicina, y se consiguió aumentar la longevidad un 10%, y de nuevo también lo mismo, se conseguía retrasar la aparición de patologías asociadas al envejecimiento. Y bueno, esto es un poco telomérico céntrico, como veréis, pero bueno, también por intervenciones de la dieta, la restricción calórica, pues en monos también se ha conseguido retrasar este envejecimiento. En un experimento se consiguió aumentar la longevidad, en el otro no, pero en todo caso con una intervención, en este caso de comer menos, ¿no? Pues también se conseguían retrasar patologías asociadas al envejecimiento. Y aquí pues menciono nuestro trabajo en terapia génica con telomerasa, y el reciente, pues ni genética ni farmacéutica ni de estilo de vida, sino realmente pasando un poquito más a células embrionarias. Obviamente esto no lo podemos hacer para diseñar humanos con telómeros más largos, pero es que nos puede estar, a mí por lo menos me estimula mucho la imaginación el pensar que seguramente es un momento del desarrollo embrionario y una oportunidad para la evolución, para realmente, simplemente dejando un poquito más de tiempo el estadio del blastocisto, conseguir tener una especie con telómeros muchísimo más largos. Y la verdad no sé si tiene sentido o no, habría que hablar con un biólogo del desarrollo, pero me parece que es una manera muy sencilla para hacer que una especie tenga telómeros mucho más largos de lo normal. Entonces, esto creo que es, entonces aquí esto lo hemos hecho con telomerasa y con telómeros más largos, con telomerasa, telómeros más largos, pero solo con telómeros más largos, incluso sin alterar la telomerasa,
se puede tener lo mismo. Es que esta diapositiva, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Y aquí también quiero hacer otra pequeña matización. El envejecimiento per se no es una enfermedad, no se puede hacer un ensayo clínico para retrasar el envejecimiento. Hay un lobby ahora importante, en Estados Unidos y en un país pionero, donde se está haciendo el primer ensayo clínico con un fármaco también, que se llama metformina, que es un fármaco que se ha utilizado para tratar a pacientes diabéticos, pero que han visto que, porque la metformina interviene en una ruta muy importante en el envejecimiento, que es la ruta de la insulina, la famosa ruta de los gusanos que viven mucho más de lo normal. Vieron que estos pacientes con diabéticos tratados con metformina tenían menos enfermedad cardiovascular, estaban protegidos contra una serie de enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces se está haciendo el primer ensayo clínico ahora en Estados Unidos con personas que tienen mayor riesgo de infarto, etcétera, les están tratando con metformina, realmente con la idea de demostrar que previniendo este proceso de envejecimiento se puede realmente prevenir enfermedades como la enfermedad cardiovascular, etcétera. Pero esto es un problema ahora mismo porque realmente no se puede probar fármacos para retrasar el envejecimiento, aunque pensemos muchos que el envejecimiento es realmente la causa de muchas enfermedades. Entonces lo que estamos haciendo en mi grupo es utilizar, en este caso la telomerasa, para tratar enfermedades que sí que son enfermedades, ¿no? Las enfermedades asociadas al envejecimiento. Y entonces voy a presentar los datos que publicamos el año pasado en infarto de miocardio. Estamos también intentando desarrollar modelos para Alzheimer y para Parkinson. Para cáncer yo creo que ya os he dicho que si los telómeros son más largos se protege contra el cáncer, ¿de acuerdo? Y también estamos utilizando modelos de los llamados unos síndromes humanos que son enfermedades raras que se llaman síndromes teloméricos, que son personas que tienen mutaciones en telomerasa. Por tener mutaciones en telomerasa, tienen unos telómeros cortísimos al nacimiento porque no se resetea bien sus telómeros cuando tienen que resetearse y van a morir de manera prematura de anemia plástica, fibrosis pulmonar, etc. Entonces estamos interesados en utilizar telomerasa pues, para probar que utilizando algo que en principio no tiene nada que ver, o sea, telomerasa y cardiovasculares que no tienen nada que ver, pero telomerasa está porque es un mecanismo molecular del envejecimiento y cardiovascular porque es una enfermedad asociada al envejecimiento y queremos ver si se puede una cosa beneficiar de la otra, ¿de acuerdo? Entonces el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para tener un infarto. Además se sabe que los telómeros cortos son un mal pronóstico, o sea, personas que tienen telómeros cortos tienen mayor riesgo de muerte por infarto de miocardio y es una de estas enfermedades asociadas al envejecimiento que no tiene ningún tipo de tratamiento. Si tienes un infarto, básicamente no se puede hacer nada, ¿de acuerdo? Cambiar hábitos de vida para intentar tener menos riesgo de tener un segundo infarto. Pero no hay nada que revierta el infarto. Y aquí en este experimento lo que hicimos fue pues, coger ratones adultos de 1 año y el corazón que no tiene actividad telomerasa, en el adulto les pusimos telomerasa con esta terapia génica. Generamos ratones adultos con un corazón con telomerasa y después les inducimos el infarto y vimos qué pasaba. Y vimos que los ratones donde habíamos introducido la telomerasa pues vivían un 20% más comparados con los que no poníamos telomerasa, es decir, que la telomerasa estaba protegiendo de muerte por infarto, había mejor cardíaca, mejor función metabólica, menor cicatriz fibrótica y de hecho lo que veíamos que ocurría es que estos corazones con más telomerasa pues de alguna manera tenían una firma de expresión génica que era una firma más regenerativa, ¿no? Parecida a lo de los corazones neonatales que sí que se regeneran. Y bueno, pues esto lo pongo para hacer el énfasis de que entender el envejecimiento no solo nos puede dar claves para alargar la juventud y aumentar la longevidad, sino quizá también para tener claves pues para pues el tratamiento de enfermedades que se producen asociadas al proceso de envejecimiento, ¿no? Y aquí, bueno, no solo os he presentado el caso de infarto de miocardio, pero tenemos lo mismo para anemia plástica, publicamos un paper y ahora pues estamos intentando publicar un paper para fibrosis pulmonar. Vimos que la telomerasa también básicamente cura ratones con fibrosis pulmonar asociado a telómeros cortos.
Bueno, todo esto yo creo que está muy... en mi laboratorio estamos estudiando esto desde hace 20 años, pero ahora está de moda. Esto es una portada de la revista Time de hace unos años, que se titula ¿Puede Google resolver la muerte? Lo que se refieren es a la creación de una empresa que se llama Calico, California Life Company, que bueno, estaba basada en el trabajo de Cynthia Kenyon, ¿no? Que es una de las investigadoras en el estudio de longevidad en gusanos, y que la idea de la compañía es precisamente esta, desarrollar un nuevo tipo de fármacos contra Alzheimer, Parkinson, cardiovascular, cáncer, basado en el conocimiento de los procesos moleculares del envejecimiento. Y bueno, rápidamente le salió un competidor, que es el competidor estrella siempre, que es Craig Venter, que también compitió con el gobierno americano para la secuenciación del genoma humano, y Craig Venter dijo, bueno, yo voy a beat Calico en encontrar pues, el primer fármaco, ¿no? que vaya a tratar el Alzheimer, el Parkinson o el infarto, pues entendiendo ese proceso de envejecimiento, ¿no? Y bueno, pues lo pongo como ejemplos de quizás la relevancia de entender este proceso de envejecimiento. Y termino aquí con un pequeño chiste de Woody Allen, que dice algo así como que yo no quiero conseguir la inmortalidad a través de mi trabajo, quiero conseguir a través de mi inmortalidad a través de no morirme. No quiero vivir en el corazón de mis paisanos, sino en mi apartamento, ¿no? Bueno, termino aquí. El trabajo realmente, en mi grupo trabajamos en muchas más cosas, no he querido centrarlo en esto, que me parece más divulgativo y quizá un poco más provocador. Y fundamentalmente es el trabajo de Christian, que es un postdoc que ya no está en mi laboratorio, de hecho ya tiene su propio laboratorio en Alemania. Rosa Serrano, fundamentalmente son los que han hecho el trabajo así más reciente relacionado con esto, que os he contado. Las otras personas pues ya no están en el grupo. Y termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y nada, ahora es vuestro turno de preguntas, ¿vale? Como sabéis los que habéis venido otras veces y los que no lo explico, esto es un sistema modernete, así que hay que acercarse porque es de cambio, ¿vale? Bueno, empezamos con la primera pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido fantástica. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para que nuestros telómeros no se acorten, aparte de tomarnos esos maravillosos fármacos que se van a crear para mejorar la telomerasa? Y si habéis estudiado el poder terapéutico de los hongos a este nivel. Pues te comento. No he tenido tiempo para mencionarlo, pero por supuesto los telómeros son ADN, y hay toda una serie de trabajos más epidemiológicos, entre ellos el grupo de Elizabeth Blackburn es muy activo en este tema, en hacer correlaciones entre hábitos de vida y cómo de bien se mantienen o no los telómeros, porque eso también lo sabemos en ratones y en humanos es igual. Realmente lo importante es cómo mantenemos los telómeros, no los telómeros con los que nacemos, a no ser que haya una mutación genética, ¿no? Esto en ratones es muy claro. Por ejemplo, un ratón tiene telómeros que son muchísimo más largos que los humanos. Los ratones viven solo 2 años y nosotros llegamos a vivir 80. Lo que ocurre es que en ratones los telómeros se acortan rapidísimamente, unas 100 veces más rápido que en humanos. Por lo tanto, hay muchos grupos que están haciendo estudios longitudinales siguiendo el impacto de cambios de hábitos de vida, pero también de cambios que no son hábitos de vida. Bueno, sí son hábitos de vida, como puede ser reducir el estrés, ¿no? Blackburn tiene algún trabajo con meditación, ejercicio, etcétera. Y bueno, parece que todo esto, pues bueno, es sentido común también, pero bueno, por lo menos ahora tenemos a los culpables moleculares, ¿no? Y podemos ver qué pasa con esto, ¿no? Y realmente se ven pues efectos de algunos hábitos de vida positivos, otros negativos, y tiene todo mucho sentido. En el fondo es sentido común, es decir, pero bueno, lo bueno es que tenemos ahora marcadores moleculares que nos permiten pues, hacer un poco de sentido común a lo que es conocimiento popular. En cuanto a los fármacos, no hay ningún fármaco ahora mismo que sea capaz de activar la telomerasa de la manera que la activamos nosotros con terapia génica. La terapia génica es un posible medicamento,
y nuestra intención sería llevarlo pues, al tratamiento de estos síndromes teloméricos, ¿no? Que son personas que mueren de manera prematura de anemia plástica fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Y los hongos? Pues los hongos no sé muy bien a qué te refieres. Me refiero a, bueno, me refiero a estudios que se están haciendo ya y que el Instituto Micoterápico Internacional y el INISPEIN están haciendo en relación con las propiedades terapéuticas, por ejemplo, pues de reishi, cordyceps, melena de león, cola de pavo, en fin, muchos hongos, maitake, shiitake, sobre la angiogénesis, la inhibición de la angiogénesis en los tumores, la mejoría de la autoinmunidad, el aumento de las natural killer, la mejora de la apoptosis y también sobre la mejora de los telómeros en respuestas al envejecimiento y también al tratamiento o la prevención de tumores. Pues qué interesante, desconocía todos los trabajos, pero voy a mirar en el PubMed a ver qué encuentro. ¿Más preguntas? Hola, ¿habéis estudiado los telómeros de las neuronas? ¿Cómo es la cinética de los telómeros de las neuronas que no se dividen? Bueno, no mucho. No lo hemos estudiado mucho, pero ahora lo estamos estudiando en más detalle porque estamos intentando hacer un modelo animal con declive cognitivo, que tenga telómeros cortos, etcétera, basados en el knockout de telomerasa. Entonces, lo que sí que publicamos es un trabajo, medimos el acortamiento telomérico en distintos tejidos en ratones en distintos momentos. Era un estudio transversal, o sea, cogíamos ratones de distintas edades, los sacrificábamos y medíamos telómeros pues, en sangre, en piel, en riñón, en pulmón y en cerebro. Entonces veíamos que también en el cerebro las neuronas, los telómeros también se acortan. O sea, no es que se mantengan sino acortarse. Puede ser, pues, no sé, por acumulación de estrés oxidativo, las neuronas solamente se dividen un poco, hay zonas neurogénicas en el cerebro, pero realmente son células cosmitóticas. Pero también veíamos acortamiento con problemas. Pero de todas maneras es un tema que tenemos que estudiarlo en más detalle, porque yo creo que no, en ningún caso lo hemos mirado mirando distintos tipos celulares en el cerebro, o sea, no hemos mirado neuronas por un lado, microvillas, o sea, no lo hemos mirado en detalle. ¿Se corta más rápidamente las células que son mitoticamente muy activas? Sí, a ver. Yo puedo repetir la pregunta, si quieres la repito yo. O sea, en este caso me refiero a la guía, los pilomas, etc. Son porque en la guía sí se puede reproducir, no como las neuronas. Entonces, bueno. Sí, la verdad es que lo tenemos que ver. O sea, la pregunta es si en distintos tipos celulares en el cerebro los telómeros se acortan por igual, ¿no? Y la verdad es que no lo sé. Lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Gracias, María, por la charla. Dos cositas. Una, cuando has hablado de biólogos del desarrollo, creo que deberías preguntar más embriólogos, porque me entra una duda, te la dejo para que la resuelvas y algún día nos lo cuentas. En los gemelos univitelinos, la masa celular interna en muchos casos se divide y se tiene que volver a crecer. Si tienen activa la telomerasa, probablemente tengan telómeros un poco más largos, no sé si sustantivamente más largos, porque tampoco son muchas divisiones. Entonces, no sé si hay algún estudio si los gemelos univitelinos viven más que la población normal. Esa era una observación. Luego, volviendo a la neuro, digamos, todo lo que has contado sobre meter, por ejemplo, con Fátima más telomerasa en el organismo, pues es lógico, pero a mí me falta un dato para unir todas esas enfermedades de envejecimiento con el neuroenvejecimiento, la neurodegeneración. Y es que las neuronas, aunque acabas de decir que acorten los telómeros, no creo que los puedan acortar tan rápidamente como el intestino, el sistema hematopoyético, etc. Entonces, ¿dónde pondrías tú ese nexo común para las neurodegenerativas con el resto de las enfermedades? Adicional a los telómeros, si no digo que mencionar. La primera pregunta, no tengo la respuesta, no sé si los gemelos univitelinos tienen telómeros más largos o no. Me parece interesante, realmente si se dividen más veces pues estaría interesante ver si
tienen telómeros más largos, ¿no? Curioso, o viven más, no lo sé. En principio parece que no, pero no lo sé. La segunda pregunta, efectivamente, primero hay muchos tipos celulares en el cerebro, ¿no? Habría que ver, de hecho, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, estuve hace poco en Estocolmo y había una charla que me dejó impresionada, porque realmente parece que la microglía es realmente el tipo celular fundamental para desencadenar el Alzheimer, ¿no? Es cuando esta microglía, pues, por otra parte, es un tipo celular que prolifera, por lo tanto, en el caso de Alzheimer, podría ser muy útil la ciclomerasa porque es la microglía la clave. Y bueno, para Parkinson, que son las neuronas dopaminérgicas, pues bueno, ahí también es una zona neurogénica, ¿no? Quiero decir que para mí hay que hacer el experimento, no lo sé. Te puedo contar un experimento que ya se ha hecho, que no es de mi grupo, que es un grupo de Ron De Pino, que es otro investigador que trabaja en telomeras, que publicó un trabajo en Nature, donde lo que hacían era coger un ratón sin telomerasa, knockout para telomerasa, y una vez que ya tenía síntomas de envejecimiento, entre ellos miraban la capacidad olfativa, que es de alguna manera medir la capacidad, pues, la juventud de las neuronas, en este caso olfativas, pues bueno, y volvían a activar la telomerasa genéticamente, no como nosotros que lo hacemos en ratones wild type, pues, envejecimiento natural, lo activamos. Ellos cogían el envejecido artificialmente por tener telómeros más cortos, pero le volvían a dar la telomerasa y los ratones recuperaban la capacidad para oler de nuevo, ¿de acuerdo? Lo cual pues apoya que quizá también que merece la pena hacer los experimentos que queremos hacer, o sea, tener modelos de Alzheimer y Parkinson donde haya un componente de telómeros cortos y ver si poniendo la telomerasa de nuevo somos capaces de revertirlo. También a veces también pienso que esto del agotamiento telomérico no empieza cuando somos viejos. El agotamiento telomérico empieza ya durante el desarrollo embrionario. Y sabemos que determinados estreses embrionarios, estreses durante el embarazo de la madre, etcétera, pueden hacer que nazcan los niños con telómeros más cortos de lo normal. Y eso puede hacer que tengan de manera prematura Alzheimer o por ejemplo, Parkinson o infarto. O sea que no solo es lo que hacemos en la vida adulta, sino que el envejecimiento realmente molecular empieza desde el mismo momento que hay división celular. Que a mí me llama la atención que con las gráficas de la esperanza de vida de los ratones sí que aumentaba, pero no la máxima se mantenía más o menos. Y si puedes elaborar un poco más en eso. Sí. Muy buena pregunta, La mejor pregunta hasta ahora. Muy bien, muy aguda. En el experimento que he puesto antes, efectivamente aumenta la vida media, pero no la vida máxima. Y el motivo es, lo voy a poner, después pongo esta, ¿de acuerdo? Pero voy a poner la que tú te refieres porque se va a entender muy fácil. ¿Cuál creo yo que es la explicación? ¿Es este? Experimento. Bueno, este es. Estos ratones que llamamos triples, que son triples transgénicos, estos ratones triples transgénicos tienen 3 transgenes. Para conseguir este genotipo tienes que hacer muchos cruces, generar muchos ratones y son muy escasos. Si te fijas aquí en el grupo control tenemos 50 animales y aquí solo tenemos 12. Por las leyes de Mendel, conseguir los 3 transgenes juntos en el mismo animal es muy complicado. Por lo tanto tenemos una N muchísimo más baja que aquí. Esta N tan pequeña nos es suficiente para ver el impacto grande en la vida media, pero seguramente nos estamos perdiendo la vida máxima. ¿Por qué? Tú fíjate aquí qué es lo que determina la vida máxima en los controles. Está determinada por 2 outliers, o sea, como 2 ratones que viven mucho más que la media. O sea, la mayor parte, acaba aquí con 140 semanas. Y aquí hay uno que llega hasta 160. Sería la Jean Calment de los ratones, digamos, ¿no? O sea, la vida máxima siempre está dada por el raro, la rara, que vive mucho más de lo normal.
Aquí no tenemos, creo yo, suficiente número como para ver el raro o la rara, ¿no? Porque tendría que haber aumentado esto también. Pero en cambio en otro experimento, que es el de la terapia génica, sí que teníamos número más alto. Ese es el que te quería enseñar. Y ahí vemos el aumento tanto en vida media como en vida máxima. Aquí, este que no lo he mostrado, pero aquí se ve muy obvio. Aquí sí que tenemos más... Bueno, aquí tenemos... Aquí lo podéis ver, el grupo de 1 año de edad o de 2 años de edad. Sí que vemos tanto el impacto en la vida media como en la vida máxima. Aquí, en 2 años de edad, vemos que la vida media es menor, pero vemos un impacto mayor en la vida máxima. Por lo tanto, sí, en teoría, si tienes más ratones que viven más de media, deberías de tener también más de vida máxima. Y aquí se puede ver. Muchas gracias por la charla. Una pregunta, cuando hablamos de telomerasa media, ¿cómo cuantificáis cuál es la cantidad teórica de telomerasa buena? Porque lo mismo por quedarte corto que pasarte puedes tener los mismos problemas. Nosotros siempre que con los transgénicos en la terapia génica activamos al máximo la telomerasa. Básicamente lo que hacemos es expresar el componente proteico. La telomerasa es una reverso transcriptasa. Hay un componente RNA y un componente de proteína. Y los dos son esenciales para la actividad. Nosotros solo ponemos la proteína y lo que hacemos es saturar todo el RNA que expresa en las células. O sea, activamos al máximo la telomerasa, que son unas 10 veces, que es lo mismo que una célula del cáncer. Y no sé si con la mitad sería suficiente. Te puedo decir que no es un fármaco, porque es un nutricional que generó una empresa que se llama Geron, que se llama TA65, que se comercializa de hecho como complemento nutricional, que activa la telomerasa pues como 1 vez y media, 2 veces, y esto nosotros lo hemos dado a los ratones y no viven más. Vemos que tienen algunos parámetros que están, pero no viven más. O sea que no sé, está entre 10 veces y 2 veces. No hemos hecho todo el recorrido. Aquí lo hacemos al máximo de capacidad de la célula con el RNA que tiene, de la telomerasa natural. Una preguntita fruto del desconocimiento, que no soy bioquímica. Has dicho que las terapias génicas que habéis hecho habéis utilizado, me lo he apuntado, vectores aceno-asociados que no son integrativos. ¿Qué es eso? Así, yo estoy consciente de eso. Vamos a ver, la terapia génica consiste en meter genes, ¿no? Utilizando vectores. Los vectores estos pueden ser partículas físicas. En la nanotecnología puedes coger un gen y meterlo utilizando un soporte físico, o puedes utilizar un virus. Entonces hay virus, los primeros que se utilizaron de hecho eran integrativos, quiere decir que el virus recombina con el genoma de la célula receptora, se integra, recombina y se mete dentro. Y entonces lo que se vio, de hecho, en los primeros experimentos que se hicieron con humanos, bueno, ensayos clínicos, es que esa integración podía llegar a alterar genes y podía llegar a producir cáncer, por ejemplo. Y de hecho esto fue como una especie de agua fría, de chorro agua fría para terapia génica. Se tuvo que repensar todo, se paralizó, estuvo en los medios, que se murió un niño, que aunque se le curó la enfermedad que tenía, terminó desarrollando un cáncer, ¿de acuerdo? Entonces ahora hay unos tipos de vectores virales que son virus pero que no se integran, que se quedan flotantes en la célula, y cada vez que la célula se va a dividir se van a diluir, como si tú tienes un vaso de agua donde pones un tinte y cada vez que diluyas ese agua, la repartas en 2 vasos y lo vuelvas a rellenar, te va a quedar el tinte cada vez más claro. Pues una célula que se divida muchas veces, por ejemplo una célula pretumoral que tenga un gen activo, va a diluir a la telomerasa, o sea que no le vamos a dar esa ventaja a la célula tumoral. En cambio, tener telomerasa suficiente, unas pocas divisiones, puede ser más que suficiente para una célula normal sana, pues mantener su funcionamiento durante bastantes años. De hecho, estas personas que son mutantes para telomerasa
tienen telómeros mucho más cortos de lo normal y viven normal hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia no desarrollan patologías, es decir, que se puede vivir con telomerasa muy baja muchos años. Con ello que con solo activar la telomerasa en unas pocas divisiones consigues realargar los telómeros cortos y eso puede dar muchos años extra de vida a una célula, o muchas divisiones extras. Me he explicado integrativo. Hola, muchas gracias. Y te quería preguntar también sobre la terapia génica. Supongo que no todas las células del organismo se infectan, se infectarán algunas y esas obviamente son claves para extender la vida. ¿Cuáles son? Me voy a preguntar también, con esto de los vectores adenosociados, realmente hay muchos serotipos. Hay algunos adenosociados que solo van a músculo, puede ser que vayan solo a corazón, pero nosotros utilizamos un serotipo que tiene un tropismo casi universal por todos los tejidos del ratón, que es el serotipo 9. AV9 realmente va a todos los tejidos del organismo, incluso cruza la barrera hematoencefálica, también va al cerebro, y lo utilizamos porque era una prueba de principio. Lo que queríamos demostrar era vamos a aumentar la telomerasa en todas las células del organismo que podamos, y el serotipo 9 es el que tiene tropismo más grande, o sea, más amplio, y por lo tanto hemos mirado muchos tejidos y se traducen muchos. Hay algunos que se traducen más, o sea, en concreto corazón, músculo, hígado, cerebro tiene una traducción alta. Hola, muchas gracias, es una charla estupenda. Dos preguntas, por ignorancia. A los ratones que les habéis alargado los triples, después, ¿efectos secundarios alguno? Y luego, por ejemplo, claro, me dices, enfermos de Alzheimer, Parkinson, diabetes. ¿Se ha hecho algún estudio de ver si los telómeros son más cortos, diferentes? Respecto a la primera pregunta, realmente no vemos efectos secundarios. De hecho, yo creo que el test más robusto es mirar la longevidad y los ratones viven más. Es decir, que si hubiera efectos secundarios, pues se morirían antes. ¿De qué se mueren? Se mueren al final lo mismo, pero se retrasa el envejecimiento y se acorta, cuadriculamos más la curva de supervivencia, es decir, hacemos que lleguen hasta el final pues sanos durante más tiempo. Pero se termina muriendo, o sea que no hemos conseguido hacer un ratón inmortal, todavía queda mucho. Pero bueno, pensamos que es una de las rutas, o sea, lo que demuestra que es una de las rutas importantes en el envejecimiento. La segunda pregunta, a ver, que es una... Sí. Bueno, ahí la verdad es que hay muchas correlaciones, muchos estudios correlativos, muchos son transversales, es decir, se coge un grupo de pacientes que tienen Parkinson, Alzheimer y gente normal de la misma edad y que sí que se ven diferencias significativas. Nosotros estamos, de hecho, colaborando con el Envío de Donostia, en San Sebastián, donde hay uno de estos estudios, como el que he contado de la Fundación Pascual Maragall, que tienen otro parecido, pero con pacientes de Alzheimer, y que todos tienen beta-amiloide, o sea, todos tienen una enfermedad igual de grave en cuanto al beta-amiloide, pero también se sabe que algunos progresan más rápido que otros, ¿no? Aunque todos tengan igual de beta-amiloide, y lo que nosotros hacemos es medir los telómeros. Entonces vimos que aquellos que progresaban más lentamente tenían telómeros más largos, digamos los telómeros en sangre, porque es donde se mide, o sea que sí que hay correlaciones, hay muchos trabajos publicados, etc. Bueno, muchas gracias por la charla también. Yo quería preguntar también por desconocimiento, en los casos infantiles de este tipo de enfermedades, has dicho que cuando se producen a edades tempranas no se consideran fruto del envejecimiento y son consideradas como enfermedades raras o no sé. Sí, hago la aclaración.
Primero, me refería en el caso del cáncer, por ejemplo, que el cáncer infantil, el cáncer pediátrico, se considera una enfermedad rara por la frecuencia. Ser rara o no rara la enfermedad depende del número de casos por 100.000 habitantes. Entonces el cáncer infantil está dentro de la categoría de enfermedad rara, lo cual es un problema, porque muchos de los fármacos que se desarrollan se prueban en adultos, no se suelen probar ni hacer para cáncer infantil porque hay menos interés económico, digamos, para la farmacéutica. Una desgracia esto. Después me refiero a las enfermedades raras que son las personas mutantes para telomerasa. Hay gente mutante para telomerasa, tiene telomerasa más baja de lo normal, y estas también son enfermedades raras, no tienen una frecuencia alta en la población, y también una de las causas de muerte es en pacientes de adolescentes, de edad adolescente temprana, digamos, a los adolescentes, 15 años, 16, mueren por anemia plástica. Anemia plástica porque la médula ósea es un tejido altamente proliferativo y al no tener suficiente telomerasa, pues es una de las primeras cosas que fallan. Pero también eso suele ocurrir normalmente en la segunda generación, porque estas enfermedades por problemas en telomerasa suelen debutar, como dicen los médicos, la primera vez que debutan con fibrosis pulmonar, por ejemplo, que puede parecer una persona con 50 años. Y si esta persona ha tenido hijos y ha heredado los telómeros cortos que tiene él, claro, se hereda la mutación y los telómeros cortos, la siguiente generación desarrolla anemia plástica. Es decir, es toda la misma enfermedad molecular, que son telómeros cortos, pero la patología es diferente. En un caso es fibrosis pulmonar, en el otro caso es anemia plástica, pero molecularmente es la misma enfermedad, son telómeros cortos. Una preguntita corta. ¿Habéis medido algunos si hay factores ambientales relacionados con que acorten más los telómeros, y dentro de esos factores ambientales si tratamientos que usamos de forma habitual influyen en el acortamiento de esos telómeros? Yo voy a decir algunos datos que se conocen, aunque no es mi campo, no soy experta en estos temas. Vamos a ver, por ejemplo, factores ambientales o hábitos de vida, etcétera, que se ha visto que tienen un efecto negativo. Fumar, vamos, se ha cuantificado lo que te acortan los telómeros del fumar y los años de vida que eso representa si crees que la longitud telomérica realmente determina la longevidad, ¿no? Esto es clarísimo. También hay correlaciones con obesidad, es decir, con obesidad, que seguramente produce inflamación. La inflamación también resulta en telómeros más cortos. Cosas positivas que se ha visto que influyen positivamente, pues ya he citado algunas, ¿no? Ejercicio, meditación, algunos complementos nutricionales, el omega 3, por ejemplo. También hay varios trabajos que puedo correlacionar con tramos más largos. Para mí, todos estos trabajos tienen un ligero problema, que son todos estudios transversales. La idea sería hacer un estudio longitudinal, es decir, coger un individuo, hacer la intervención y ver qué consecuencias tiene la intervención, ¿no? Y estos hay menos, por motivos obvios, porque en humanos es muy difícil hacer un estudio longitudinal. Se está haciendo el PESA, nosotros estamos viendo los telómeros con el ICNIC, pero es más difícil. Muchas gracias por la charla y por vuestra voluntad. Mis amigos me han pedido que no me relacionéis con ellos después de la pregunta. Son estos dos que están aquí en la esquina. Bueno, es que la pregunta es un poco bizarra, pero realmente me parece curiosa. ¿Creéis que se pueden emular los resultados satisfactorios de la terapia genética en los ratones vistiéndolos de seres humanos? ¿Me explico? Es decir, ampliándoles su espacio, su rango vital y haciéndoles que se puedan relacionar de una forma mucho más cercana a la naturaleza, o como otros estudios que han demostrado, sobre todo en el tema de las drogas o cómo afectan o no la sociabilidad en ratones, si se puede hablar de algo así. ¿Creéis que se podría emular o llegar a algo, incluso alargar la vida de los ratones si de esta forma, si los vistiéramos de humanos? Primera cosa importante para tus amigos es que los ratones en la naturaleza no viven ni mucho menos 2 o 3 años. La longevidad media son 3 meses, 6 meses o lo máximo, porque mueren de frío, de infecciones, se los come alguien, un gato. Por lo tanto, los ratones del laboratorio realmente son hiper mega longevos, o sea, ya de entrada. Con lo cual,
Respecto a lo que dices, sí que tiene mucho sentido lo que dices, de que tengan una vida más satisfactoria, ¿no? Que están medios o sea, de hecho se sabe, por ejemplo, que las ruedas para hacer ejercicio les encantan. Si tú le pones a un ratón en la caja una rueda para hacer ejercicio, les encanta, están todo el rato montados en la rueda y tienen unos efectos clarísimos, beneficiosos en muchos parámetros, metabólicos y de todo tipo. Es decir, que ahí sería un poco hacerlos más humanos, en el sentido de que los humanos hacemos deporte, que no todos. Pues entonces los juguetes también, si les pones, pues eso, juguetes, cosas donde se puedan, también tienen efectos beneficiosos, por supuesto que sí, que podríamos hacer que a lo mejor en vez de vivir 2 años, 3 años, que vivieran más poniéndoles a correr, ¿no? Ya hay muchos laboratorios que estudian estas cosas. Yo en mi grupo no es experto en esto, pero sí que hay grupos que se dedican a estudiar esto, ¿no? En los ratones, ¿no? No sé si te ponerlos a leer, ya no sé. Hola, el otro día nosotros en el centro nos dieron una charla que se titulaba Sangre joven para cerebros viejos. Imagino que ya sabes de qué. ¿Cómo interacciona eso con todo el tema de los telómeros, de la longevidad, de la envejecimiento? Porque es que hablaba, si yo no entendí mal el inglés, porque mi inglés es bastante pobre, que cuando les inyectaban sangre de ratones jóvenes mejoraban los tejidos, vamos, les entraba incluso poniendo sangre joven humana, o sea. Sí, pues sí, es muy interesante, ¿sabes? A mí me fascina ese campo, ¿no? El trabajo de grupos como Rando, etc. Esto es la parabiosis esta, ¿no? Los vampiros casi, ¿no? Pues no sé si alguien ha mirado ahí, creo que estos grupos miraron. Recuerdo una charla de una de las personas que trabaja que ha hecho estos estudios y que decía que habían visto que los telómeros ni se acortaban ni se alargaban y que no había cambios en los telómeros. Yo le dije, bueno, pero habéis mirado, porque no utilizaban una técnica muy precisa, porque mucha gente mira los telómeros una técnica que es muy burda, que es un Sauer plot, bueno, que es una cosa muy burda, y realmente no lo miraron con técnicas que puedan hacer realmente cambios en telómeros. Yo creo que estaría bien mirarlo, yo creo que no lo han mirado con detalle. Los factores de taquicardia que veían incrementados en los ratones que se ven incrementados. Claro. Pero no hablaban de telómeros. O sea, de hecho, si pones sangre joven, estás poniendo sangre con telómeros más largos. Entonces, claro, todo lo que pueda estar ayudando a tener sangre con telómeros más largos, con menos inflamación, con menos interleuquina 6 y todas las cosas buenas que tenga la sangre joven, pues eso, todos los efectos que tengan los tejidos, no quiero decir que sea la causa será muchas otras cosas, pero de entrada sangre joven tiene telómeros más cortos, más largos, perdón, que la sangre vieja. Yo quería darte la enhorabuena por el tono que has utilizado, sencillo y humilde a pesar de tu reconocidísima valía. Hay que divulgar, ¿Un comentario a este comentario? Una cosita por lo de la sangre. Un comentario por lo de la sangre. No sé si creerme que solo es por los telómeros, porque para las personas humanas hay muchos artículos que demuestran que la transfusión de sangre fresca a aquellas que tienen más días empeora, produce más distrés, más inflamación, tiene más infección. O sea, no creo que una bolsa de sangre que tenga 20 días acorte los telómeros mucho más que una que esté recién puesta. Eso no por la bolsa. No me entiendas mal, yo no digo que sean los telómeros, pero que sabemos que la sangre de una persona joven tiene telómeros más largos. Era plasma. Sí, es plasma. Pero vamos, en el ámbito de medicina, cuando tú transfundes sangre de 2 días, sabes que tienes menos problemas inflamatorios, menos estrés, menos interleuquina, y se la pones a los 20 días. Sangre de 20 días. No de uno que done con 20 años y todo de 40. Pero no son lo único que hay muchas más cosas, ¿eh? Yo esto lo pongo como la investigación de mi grupo y como, bueno, pues yo creo que prueba de principio de que, bueno, si tú intervienes sobre las rutas moleculares del envejecimiento y esta es una de ellas, pensamos, puedes tener efectos muy claros en enfermedades y en longevidad, pero por supuesto que hay muchas más cosas.
vuelvo a la microglía de los macrófagos en general. Dos cosas. Te había comprado lo de la microglía del cerebro, pero luego en algún momento has dicho algo que a mí no me deja claro si hay más inflamación porque los telómeros son más cortos o los telómeros son más cortos porque hay más inflamación. Y segundo, ¿habéis pensado alguna vez, porque eso es fácil, meter simplemente macrófagos y microglía con los telómeros largos y nada más y ver qué pasa? Bueno, la primera pregunta muy interesante, no te puedo dar respuesta. Yo te puedo decir que las dos cosas. O sea, que en los ratones, por ejemplo, que son knockouts de telomerasa que tienen telómeros cortos, hay más interleucina 6, hay más inflamación. Y también que la inflamación también resultan telómeros más cortos. O sea, que las dos cosas son ciertas. Respecto a esto de la microglía que propones, pues sí, voy a colaborar con el grupo alemán que tiene modelos donde realmente demuestra que es la microglía lo que produce el Alzheimer, y vamos a mirar cómo son los telómeros cuando la microglía ya no está produciendo la enfermedad, o qué pasaría si tuvieras una microglía con telómeros más largos, etc. ¿Alguna pregunta más? Aprovechar. Bueno, que quitar el micrófono. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? ¿Qué le refieres a los telómeros? Sí, las mujeres tenemos los telómeros más largos, por lo menos hasta la menopausia. Después se iguala un poco más. La telomerasa, la gente de la telomerasa de la proteína tiene sitios de unión de estrógenos y está conservado en la evolución. Lo mismo lo tienen el cebra, los ratones, etc. O sea, seguramente las mujeres puede, uno de los motivos por que tenemos telómeros más largos sea porque los estrógenos activan telomerasa. Bueno, se lo paso a Carmen, me está quitando el micrófono. Adiós. Última pregunta, ¿tú quieres preguntar alguna, María? Te lo dejo a ti. O sea, yo hago la última pregunta, a lo mejor es la que están todos pensando y no me han preguntado, que es qué falta para que esa terapia génica se pueda aplicar en humanos. A lo mejor no lo leí bien, porque en la diapositiva que pusiste donde explicabas el vector me pareció leer 700 pacientes, ahí abajo en el texto. Claro, entonces ahí dije, ¿ya se ha aplicado en humanos o no? Entiendo que no. ¿Y qué faltaría como futurible para poder hacer la traslación de ratón a humano? Bueno, no falta nada. Nosotros estamos intentando hacerlo. Efectivamente, estos 700 pacientes son pacientes que están en ensayos clínicos utilizando estos vectores, pero con otros genes, no con telomerasa. No se ha hecho nunca. Bueno, no se ha hecho nunca. Hay una señora loca americana que se ha inyectado esto. El 19 de junio es esto. Es esto. Se ha metido directamente telomerasa. Es que no sé si lo habéis oído. De hecho, el 19 de junio, porque busqué específicamente el artículo para pasárselo a María para la charla, el 19 de junio salió una entrevista de una mujer que es la CEO, la presidenta de una compañía americana dedicada a la terapia génica, biotecnología, que decía que se había ido alegremente por su cuenta y riesgo a Colombia, de hecho, porque si no en Estados Unidos la crujen, a inyectarse directamente. No lo decía claramente qué es lo que se había inyectado, pero por su cuenta y riesgo, evidentemente, y sin controles. Por ahí va un poco mi pregunta, porque yo leí en alguno de los otros reportajes algún comentario tuyo al respecto y a lo mejor nos puedes decir un poco más. Esto me asusta mucho, ¿no? Que yo creo que no es bueno porque no hay controles, y para saber si algo funciona o no, pues tienes que tener un grupo control donde no le inyectes telomerasa, ¿no? Porque claro, si cómo vaya con... Ella está midiéndose los telómeros aparentemente y dice que los tiene cada vez más largos. Muchas gracias. Pero bueno, sí, asusta un poco porque lo lógico es hacer un ensayo clínico. Lo lógico para mí, y no para mí, pero lo más natural es que el primer ensayo clínico no sea para vivir más, porque realmente no se puede hacer ahora, porque no es una enfermedad del envejecimiento, sino para tratar estas patologías asociadas a telómeros cortísimos, ¿no? Que es estas personas mutantes para telomerasa. Entonces nuestro interés principal son dos enfermedades. Una es anemia plástica,
y otra fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos. Son pacientes reales que tienen un problema médico real, que se van a morir si no se hace nada, y creo que la terapia génica con telomerasa sería una opción muy buena. Entonces, realmente lo que estamos intentando hacer pues, es llevarlo a ensayos primero preclínicos, ¿no? y a pacientes, ¿no? Obviamente el CNIO no puede hacer esto, un ensayo clínico es algo muy costoso, pero intentar que a alguien le guste la idea, que quiera hacerlo pues, a través de su compañía, su spin-off, lo que sea. Sabía yo que terminabas. Por desconocimiento, la telomerasa para que actúe, la célula tiene que dividirse, si no, no actúa, ¿no? Entonces, ¿cómo veis estas terapias para que se puedan aplicar a tejidos, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa, donde en principio no hay, o casi no hay división, aparte de esto del componente de la glia y la mitoglia, que obviamente afecta? Sí, pues cuento un poco. Tienes toda la razón. En el caso del infarto del miocardio, lo que vimos que cuando poníamos un corazón adulto con telomerasa alta, igual que un corazón neonatal de ratón, se regenera. Pero a las 7 semanas deja de regenerarse y entonces cuando ya están pues, mitóticos los cardiomiócitos, etc. También en ratón y en humanos. Entonces por eso se produce el infarto, porque realmente cuando hay muerte de células cardíacas porque hay un bloqueo en una arteria o lo que sea, no se puede regenerar porque los cardiomiócitos no se dividen y por lo tanto se produce una fibrosis, ¿no? Una especie de cicatriz, y eso es lo que es el infarto. Entonces en estos ratones donde poníamos, antes del infarto, poníamos telomerasa alta, lo que vimos es que se inducía una firma de expresión génica más parecida a los de los corazones neonatales, y de hecho veíamos más proliferación de los cardiomiocitos. Es como si aumentáramos la capacidad regenerativa del corazón. Pensamos que algo parecido puede ocurrir en el cerebro. En el cerebro hay zonas neurogénicas, hipocampo, etc. Igual cuando pongamos telomerasa, pues podremos aumentar la capacidad regenerativa del cerebro. No sabemos muy bien cómo está ocurriendo esto. Lo que vemos es, cuando comparamos expresión génica de los corazones con telomerasa alta versus corazones sin telomerasa, vemos cambios de expresión génica claros. Vemos que las firmas del corazón neonatal, las que se enriquecen allí, también se enriquecen aquí, las que no también, y que hay más proliferación, pero no entendemos a nivel más profundo que esto. Yo creo que puede ser que también algunos telómeros cortos los estamos rescatando, ¿no? Y quizá esto es lo que haya más proliferación, pero sí que vemos que hay más proliferación. Pero bueno, habrá que hacer el experimento y ver qué pasa. Yo, en determinados experimentos, creo que nunca los hubiéramos hecho si hubiéramos pensado que no iba a salir. Yo creo que muchas veces hay que hacer las cosas, ¿no? Y te llevas una sorpresa. Venga, María, te dejo. Y si alguien más quiere hacer otra, les doy permiso. Pueden venir hacia aquí y pedir el micro. Ramón. Hola. Verás, yo es que a lo largo de tu charla, claro, digamos que tu aproximación está muy enfocada a alargar los telómeros. Pero yo me he estado preguntando todo el rato si no sería también interesante estudiar cómo evitar el acortamiento de los telómeros. Y porque claro, se sabe y has comentado en como respuesta a algunas preguntas, por ejemplo el estrés, el tabaco, la obesidad, pero claro, veo mucha diferencia entre unos factores y otros. Entonces, ¿se sabe a nivel molecular? Pues claro, me imagino que estudiar esto, los ratones no serían un modelo muy bueno porque tienen una longevidad muy corta. ¿Y se sabe a nivel molecular cuál es el mecanismo por el que se acortan los telómeros? Sí, se sabe. Y a nivel evolutivo, ¿se sabe si ha evolucionado la longitud de los telómeros a lo largo del tiempo? Gracias. Los telómeros se acortan ineludiblemente asociado al proceso de división celular por cómo es el mecanismo de copia del ADN. Por cómo se hace la réplica de la cadena parental a las cadenas hijas, justo la parte del final no se copia, porque ahí es donde está el primer, digamos, el primer que tiene que elongar la siguiente cadena. De hecho, antes de que se encontrara la telomerasa, que se pensara que los telómeros pudieran tener algo que ver con el envejecimiento o con cáncer, ya Watson y también Olovnikov, cuando
pensaban sobre cómo se tenía que copiar la molécula de ADN a las células hijas, se dieron cuenta de que tenía que haber un problema en la copia del extremo, que no se iba a copiar por completo el extremo, y tenían razón. No se copia por completo y por eso se acortan los telómeros. Aparte, los telómeros son ADN y estrés oxidativo, todo tipo de luz ultravioleta, todo tipo de daños pueden hacer que se acorten más rápido. Enfermedades altas de vida, seguramente la inflamación, etcétera, hace que se acorten más rápido, pero que se acortarse se acorta si la célula se divide, a no ser que haya telomerasa. Es decir, que siempre que una célula se divida, si no hay telomerasa, los telómeros se van a cortar, por cómo está diseñada la vida, el proceso de copiado del ADN. La única manera de que no se acorten es tener telomerasa. La evolución. Pues la evolución yo creo que no está conservada el que haya una relación lineal entre longitud telomérica y longevidad, porque ya he dicho antes que el ratón tiene telómeros mucho más largos al nacimiento que nosotros y vive mucho menos, pero creo que sí que está conservado lo que es, o que se ha regulado la velocidad de acortamiento de los telómeros. Me explico. En humanos podemos llegar a vivir hasta 80 años y se acortan nuestros telómeros unos 70 pares de bases por año, más o menos. Ratones los acortan a 7.000 pares de bases por año, unas 100 veces más rápido. ¿De acuerdo? En perros unas 10 veces más rápido. En gaviotas también, no sé si llega a los 25 años. Y un día haciendo, esto no está publicado ni nada, pero un día dije, bueno, esto, ¿qué sentido tiene, no? Curiosamente hay un factor de 2. Es como que tenemos el doble de los telómeros que necesitaríamos, según nuestra velocidad de acortamiento telomérico, para vivir a nuestra vida máxima. Tenemos como el doble. Obviamente uno no se muere cuando se le acaban por completo los telómeros, sino seguramente cuando empiezas a tener varios cromosomas ya con telómeros cortos, cuando hay defectos. Pero esto sí que es curioso, está conservado como este factor de 2 en las distintas especies. Como que la especie tiene el doble de telómeros para durar la vida media de esa especie, dada la velocidad X que tiene de acortamiento cada especie. No sé si me explico. ¿Qué hacen los álamos para vivir 80.000 años? No he mirado los telómeros, pero tienen telómeros. ¿Tienen telómeros? ¿Alguna pregunta más por ahí, María? Venga. Yo tenía varios, tenía amor porque ya se han ido contestando, claras. La primera es una de orgullo de todos lo hacemos con la misma longitud de telómeros. Quiero decir, de manera normal, si no ha habido un estrés durante el embarazo, si no hay ninguna deficiencia, y esto se sabe un poco de que depende. Esa es una. Otra es, en estos ratones a los que habéis tratado con telómeros, habéis visto que aumentan un 24% la vida, pero que finalmente mueren y además no aumentan su vida máxima. Ahí habéis mirado si se ha vuelto a cortar si la telomerasa ha vuelto a su nivel y si en cualquier caso se podría, vamos, inyectar otra vez. Y tengo otra, pero casi que te la hago luego si me deja Carmen, porque si no. Por la última, te refieres a los ratones de la terapia génica. Sí, esto es un experimento que podríamos hacer, ¿no? O sea, de hecho, podríamos hacer muchos, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si la inyectas en vez de al año, la inyectas a los 6 meses o a los 3 meses? Porque vemos que hay un efecto mayor cuanto antes. O sea, vemos que al año tiene un efecto mayor que si es a los 2 años. Todo esto no lo hemos hecho porque lo que hemos hecho es ir a los modelos de alguien lo puede hacer, pero sí, también lo podríamos inyectar 2 veces, es decir, darle una segunda inyección de telómero, que solo damos un tratamiento. Esto es así. Y la primera parte de la pregunta, si hacemos todos con los mismos telómeros, no hacemos todos con los mismos longitud telomérica. Los telómeros son como la altura o el peso, son muy variables. De hecho siempre se calcula en percentiles. Cuando se mide en percentilomérica pues se clasifica los individuos en percentiles, y de todas maneras no es importante, yo creo que la longitud telomérica con la que nacemos, sino cómo nuestro organismo, como un individuo concreto, mantiene sus telómeros con el tiempo. Y estos ratones es muy obvio. Los ratones hemos seguido longitudinalmente a los ratones, y hay ratones que aportan los telómeros más rápidos que otros. Y bueno, hemos visto además que se correlaciona con su longevidad, es decir, que la velocidad de acumulación de telómeros cortos predice la longevidad en ratones. Pero claro, en humanos este tipo de estudios todavía longitudinales no se han hecho, pero no quiere decir que sea importante la longitud telomérica en un momento dado de tu vida, sino cómo de bien
mantienes tus telómeros. Y esto sí que puede estar influido por muchas cosas, porque mecanismos de reparación de ADN van a impactar en cómo de bien mantienes tus telómeros también, ¿no? Porque el telómero es ADN y se puede dañar por luz ultravioleta, se puede dañar por estrés oxidativo, por muchas cosas, ¿no? De todas maneras, los telómeros se acortan, o sea, los mecanismos de acortamiento son diferentes de los de alargamiento. Alargamiento solo hay uno, es telomerasa. Acortamiento es la división celular, cosas que pueden actuar encima de la división celular. Voy a pasar a Alejandro, el micro de allí, y después tomar bueno, de parte de mi compañero y mía, hemos llegado a una pregunta que es... No sé los que estabais ahí. No. ¿Hay cromosomas que tienden a un mayor acortamiento de telómeros? ¿Depende del tipo de cromosoma? Muy buena pregunta. Sí, de hecho no todos los cromosomas tienen la misma longitud telomérica, ¿no? Y de hecho algunos de los primeros estudios, cuando empezamos a poder medir los telómeros en cromosomas individuales, que esto fue por primera vez en el 97, más o menos, cuando se puso a punto una técnica que permitía medir los telómeros en cromosomas individuales, pues se vio que sí, que algunos se acortaban más rápido, en humanos era el cromosoma 17, y entonces se postulaba que este cromosoma iba a ser el principal en desencadenar, en ratones pueden ser otros cromosomas, es decir, que sí, no todos se acortan a la vez, y esto puede variar también entre individuos. Algún paper que decía en el cromosoma 17 tienen los telómeros más cortos y después resulta que no, que en otros individuos es otro cromosoma, pero se pueden medir los telómeros de cada cromosoma y lo que te puedo decir es que ahora mismo no es claro que haya un cromosoma que sea el cromosoma del envejecimiento, por decirlo de alguna manera. La última. Y después el horno cierra y yo espero que María se pueda quedar un ratito más y le podéis hacer las preguntas, pero ya vamos a tener que ir cortando. Yo te quería preguntar cómo es en los espermatozoides, es decir, ¿hay alguna diferencia en cuanto si padres más viejos o padres más jóvenes transmiten distinta longitud de telómeros a sus hijos? Mira, hay muchos trabajos que se publican en este sentido y sé que hace poco hubo uno que apareció en los medios y tal, que es sobre telómeros y tal, y venía algo así, ¿no? Me parece que padres más mayores pues podían transmitir telómeros más cortos, etcétera. Pero no me lo sé, la verdad es que me pillas un poco, tendría que mirar en el PubMed a ver qué es lo último que se ha publicado, porque se publica bastante en este sentido no lo sé, ahora no te puedo contestar, pero sí que hay, me suena que hay un trabajo reciente donde venían a decir algo parecido. Pues yo cierro aquí, os quiero pedir a todos un fuerte aplauso para María. Yo creo que la charla ha estado genial, muy buena divulgación.